Bueno, la radiactividad natural es la que emiten materiales que están en la naturaleza tal cual como se encuentran. Porque existe la radiactividad artificial, cuando uno bombardea un núcleo con partículas, puede generar un núcleo inestable y se producen reacciones, pero es una radiación que se está produciendo inducida, ¿sí?, por la fabricación de un núcleo artificial. Bueno, Röntgen en el año 1896 descubre la radiación electromagnética llamada rayos X. No sabían lo que era, le pusieron X. Becquerel descubre la radiactividad del uranio por un accidente. Y Pierre Curie y María Sklodowska estudian y descubren el radio y el polonio. Encontraron que había tres tipos de radiaciones. Y las nombraron por el orden de penetración, alfa, beta, gamma. Bueno, hoy sabemos que tenemos radiación alfa. Las partículas alfa son dos protones y dos neutrones, son núcleos de helio. Las partículas beta, que pueden ser positrones o electrones. Los rayos X y los rayos gamma son radiación electromagnética, más energética los gamas que los rayos X, y los neutrones que algunos elementos pueden emitir. Entonces, ¿qué penetración tienen? Bueno, una partícula alfa puede recorrer pocos centímetros en el aire, generalmente choca con las moléculas y produce ionización y se descarga. No atraviesa, ya un papel impide que atraviese la partícula alfa el papel. Una partícula beta pasa el papel, pero por ejemplo una lámina de aluminio lo detiene. La radiación, los rayos X, pueden ser frenados por placas de plomo, los rayos gamma ya no. Pasan el plomo y se necesita hormigón. Y los neutrones pasan a través de todo. Es para tener en cuenta, el neutrón es muy difícil de parar porque es una partícula muy pequeña que no tiene carga eléctrica. Entonces, es muy penetrante. El núcleo radiactivo más abundante en la Tierra es el uranio 238. Sufre la llamada serie radiactiva con 14 desintegraciones, que son 8 emisiones alfa y 6 emisiones beta. Vamos a hablar un poco de esto. Las familias o series radiactivas. Al núcleo que comienza a producir todos los efectos, ¿sí?, el núcleo precursor se le conoce como núcleo padre. Y al núcleo producido a partir de un núcleo padre se llama núcleo derivado o núcleo hijo. Se produce una cadena de núcleos hijos y el reactivo inicial va decayendo. Entonces, va decayendo hasta que, a través de una serie de decaimientos, alcanza una configuración estable. Un nucleido o un isótopo que permanece en el tiempo. ¿Sí? De las series conocidas tomamos dos como ejemplo. Acá la serie del torio, 232. Arrancamos del isótopo de torio 232. Emite alfa. Acá baja 4, 228. Acá baja 2. Y eso es radio. Emite beta y se transforma en actinio. El actinio emite beta y baja 228, se mantiene y aumenta acá. Al emitir beta aumenta. Acordemos que el beta negativo es un neutrón que pasa a ser un protón. Entonces aumenta a 90, vuelve a torio de nuevo, pero es un torio 228 en lugar de 232. Fue perdiendo masa. El torio pierde alfa, emite alfa, pasa a radio 224 y así va sucesivamente dando distintas partículas. Sería interesante, sabiendo que la sucesión es alfa, beta, beta, alfa, 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 beta, beta, alfa, sabiendo esa sucesión, arrancar del isótopo e ir armando toda esta serie y encontrar que el último peldaño es el isótopo estable del plomo 208. Acá tenemos como ejemplo la serie del uranio, que es más larga, está como ejemplo, como ilustración. Vamos a hablar de la ley de decaimiento radiactivo. O sea, la velocidad con que emiten las partículas radiactivas. La velocidad de desintegración se puede expresar como el cambio del número de partículas en el tiempo. O sea, la derivada de n, número de partículas, por diferencial t, dividido diferencial t. Es proporcional esto al número de partículas existentes. Entonces, el cambio de velocidad es proporcional a lambda n. ¿Sí? Y como esto disminuye, las derivadas negativas se le pone un menos adelante. Lambda es una constante que se conoce como constante de desintegración. Entonces, lo que hacemos es integrar, resolver esta ecuación diferencial. Pasamos el diferencial t multiplicando y pasamos n dividiendo para tener n con su diferencial. Y acá tenemos lambda diferencial t. Integramos miembro a miembro entre 0 y tiempo t. En el tiempo 0 tengo n0 partículas, número inicial, y en el tiempo t tendré una cantidad n de partículas. La constante sale fuera de la integral. Esta integral da el logaritmo, o sea, el logaritmo de n menos el logaritmo de n0 es el logaritmo de n sobre n0, y acá da menos lambda,
y esta integral da t, así que t menos 0 es t. Queda menos lambda por t. Esta ecuación se utiliza mucho para resolver problemas. También se puede escribir pasando el logaritmo como e elevado a la menos lambda t y pasando n0 multiplicando. O sea que n produce un decaimiento respecto de n0 porque n0 va multiplicado por un factor que es una exponencial negativa. A medida que el tiempo aumenta, esta exponencial disminuye y entonces un número que va achicándose, 0,8, 0,7, 0,6, multiplicado por n0 da que n va cayendo en el tiempo. Entonces n0 es el número de núcleos en el tiempo 0 al inicio, n es el número de núcleos al tiempo t. El periodo de semidesintegración se le llama T1 medio. Esto es complicado porque en cinética química vamos a ver estas variables y reciben otros nombres, pero no confundamos. En física nuclear, periodo de semidesintegración, T1 medio es el tiempo requerido para que los núcleos iniciales N0 bajen a la mitad, o sea, bajen a N0 sobre 2. ¿Sí? La llamada vida media en física nuclear se la llama a la inversa de la constante de desintegración lambda, o sea, 1 sobre lambda. Entonces, la vida media la vamos a llamar con el símbolo tau como 1 sobre lambda. El periodo de semidesintegración le ponemos T1 medio. Si T vale T1 medio, N vale N0 sobre 2. O sea, N final en que estaría, cuando yo estoy en un tiempo que es el periodo de semidesintegración, N sería el N0 sobre 2. Entonces yo puedo despejar de acá N sobre N0 es igual a 1 medio. Entonces N sobre N0 es lo que está acá dentro de la fórmula. Sería logaritmo de 1 medio es menos logaritmo de 2, porque yo puedo el 1 medio darlo vuelta y cambiar el signo del logaritmo. Y menos con menos se va, y me queda que el logaritmo de 2 es igual a lambda por t 1 medio. De ahí podemos despejar que t 1 medio es logaritmo de 2 sobre lambda. Ahora, 1 sobre lambda sin el logaritmo de 2 es la vida media. Entonces, esto sería lo mismo que decir que t 1 medio es igual. Logaritmo de 2 sobre lambda sería 1 sobre lambda es tau por logaritmo de 2, que es 0,693. Esa es la diferencia entre T1 medio y tau. T1 medio, repito, es periodo de semidesintegración, tau es vida media. Bueno, acá está representado un núcleo hipotético con una cierta constante lambda, donde arrancamos de N0 en función del tiempo como cae. Este es un decaimiento exponencial negativo. Arrancamos de 8 núcleos, es algo ficticio, pero no importa, y vemos que el tiempo que tarda en bajar a la mitad, a 4, que es N0 sobre 2, porque si N0 es 8, 4 es N0 sobre 2. Tardó un tiempo que es 1,2 unidades de tiempo. No se importa si son segundos, si son años o días. Lo que sí es importante saber que si el tiempo es segundo, quiere decir que decae muy rápido y está emitiendo mucha radiación. Si la unidad que estamos usando para el tiempo es años, es un núcleo que emite muy poco, muy lentamente. Ahora, fíjense, cuando baja, yo estoy en 4. Cuando quiero ir de 4 a 2, o sea, volver a bajar a la mitad, estoy pasando este punto que está acá. Cuando bajo de 4 a 2, que sería bajar acá 4 veces, bajé 2 y bajé 2, bajé 4, estoy en 2,4. Pero entre 1,2 y 2,4 también hay 1,2 unidades de tiempo. Y para que baje de 4 a 2, nuevamente veo que el tiempo que transcurrió de 2,4 a 3,6 es 1,2. O sea que cada 1,2 siempre baja a la mitad. O sea, pasaron 1,2 unidades de tiempo, bajó a la mitad. Otro 1,2 bajó a la mitad de la mitad. Esa es la característica típica de las desintegraciones nucleares. Contar número de átomos es difícil, pero se puede medir indirectamente por los efectos que produce. La actividad A, que se define como el número de átomos desintegrados, porque cada átomo que se desintegra emite una partícula, una radiación que puede ser detectada. Entonces la actividad es, ¿sí?, el cambio del número de partículas en el tiempo, es n por lambda, entonces nos queda lambda, n es n0 por e a la menos lambda t, entonces reemplacé n, ¿sí?, y n0 por lambda es a 0. Entonces la actividad es igual a A0 por e a la menos lambda t, donde A0 tendría metido adentro el n0. Es decir, la fórmula que vimos antes, que era n0 por e a la menos lambda t con n, es lo mismo usarla con A y con A0, porque cuanto más átomos tengo, más actividad tengo. Bueno, un poco de unidades para tener una idea.
Emisiones por segundo es como decaimientos por segundo, porque si emite una partícula es porque decayó un átomo. O sea, un núcleo decae, pasa a ser otra cosa, disminuyó, si yo tenía 10 núcleos, ahora tengo 9, bueno, produjo la emisión de una partícula. Cada partícula que se emite es un decaimiento. La actividad se mide en Curie. Un Curie son 2,22 por 10 a la 12 dpm, que serían desintegraciones por minuto. Desintegraciones por minuto, decaimiento por minuto, no por segundo. Y es igual a 3,7 por 10 a la décima decaimientos por segundo, desintegraciones por segundo. Un milicurie es 10 a la menos 3 Curie y un microcurie es 10 a la menos 6 Curie. Como al medir no pueden obtenerse las desintegraciones reales por minuto, sino que se cuenta una fracción menor por pérdida, se denominan cuentas por minuto, pero eso no importa, es lo mismo en este momento. Bueno, ejemplo, el isótopo 45 del calcio tiene un periodo de semidesintegración de 163 días. Quiere decir que en 163 días, si yo tengo 100 átomos de este calcio, paso a tener 50. O sea, 50 decaen. Calcular su constante de desintegración y el porciento de radiación remanente de una muestra después de 90 días, o sea, los 3 meses. Bueno, el periodo de semidesintegración es logaritmo de 2 sobre lambda. Por lo tanto, despejo lambda es logaritmo de 2 sobre T1 medio. T1 medio 163 días, así que esto da 4,25 por 10 a la menos 3 día a la menos 1, 1 sobre día. Esa es la constante lambda. Entonces aplico la ecuación. Logaritmo de A sobre A0 menos lambda por T. Entonces A sobre A0 es igual a E menos lambda por T. E a la menos lambda por T, bueno, lambda lo acabamos de calcular, acá está, por 90 días, nos da un número de 0,682. ¿Qué quiere decir? Pues yo estoy despejando A sobre A0, que los núcleos, la actividad que queda respecto de la inicial es 0,682. Si lo multiplico por 100, esto es 68,2%. O sea, después de 90 días está emitiendo un 68% de lo que emitía el primer día. Un ejemplo muy interesante es el carbono 14, isótopo radiactivo que se utiliza para hacer dataciones de objetos antiguos, ¿sí? En general de restos fósiles que tienen carbono. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera por bombardeo de nitrógeno 14 con radiación cósmica. El nitrógeno 14 con neutrones puede dar carbono 14 y puede dar hidrógenos. Por ello, todos los compuestos carbonados biosintetizados en la Tierra contienen carbono 14, con la actividad específica de 14 dpm por gramo de carbono. Se sabe que es así. Después de la muerte de un organismo decae con un periodo de 5.700 años. Años A. Lo simbolizamos A. Por no incorporar más dióxido de carbono en la respiración, ¿sí? Dióxido de carbono, que es carbono 14. Entonces, calcular la edad de un fósil que tiene actividad, se le midió la actividad, tiene 3 dpm por gramo de carbono, cuando sabemos que inicialmente tiene 14. Entonces, primera cosa que hago es sacar la constante lambda, que es logaritmo de 2, 0,693 dividido el periodo de semidesintegración, que es 5.700 años. Eso da 1,216 por 10 a la menos 4, 1 sobre año. Aplico esta ecuación para despejar el tiempo. Pasa lambda dividiendo, entonces me queda menos 1 sobre lambda por logaritmo de A sobre A0, el tiempo necesario. Entonces, menos 1 sobre el valor de lambda que encontramos acá por logaritmo de la actividad final es 3, la inicial que tiene la muestra es 14. Haciendo este cálculo encontramos 12.668 años. Sería la antigüedad de esa muestra, ¿sí?, que se está estudiando. Bueno, hablemos un poco de la radiación. Se incluye la radioactividad, las partículas alfa, emisiones alfa, beta, gamma y neutrones. Y la radiación electromagnética como los rayos X. A medida que atraviesan la materia, pierden energía rompiendo enlaces moleculares y formando iones, radiación ionizante. Las partículas cargadas interactúan en forma directa con los electrones en el material, de manera que pueden producir efecto fotoeléctrico y ionizar. Los rayos X y los rayos gamma provocan, ¿sí?, el efecto fotoeléctrico. Los neutrones causan ionización en forma indirecta, por choque con los núcleos, ¿sí? Los núcleos se vuelven de mayor energía, son excitados, y en los decaimientos producen emisión de radiación.
Efecto nocivo de la radiación. Bueno, se sabe que demasiada exposición a radiación, lo que puede incluir también la radiación solar. La radiación solar tiene, ¿sí?, radiación de tipo ultravioleta, o por ejemplo también pequeñas cantidades de rayos gamma también. Los rayos X y todas las radiaciones nucleares pueden destruir tejidos. En los casos benignos causa quemaduras, como las quemaduras comunes por exposición solar. Con más exposición se pueden producir enfermedades graves o la muerte, a través de diversos mecanismos, como puede ser la destrucción masiva de células tisulares, de tejido, alteraciones de material genético, destrucción de componentes de la médula ósea que producen los glóbulos rojos, distintas formas graves que terminan produciendo la muerte. Hablemos un poco de las reacciones nucleares. Rutherford bombardeó nitrógeno 14 con partículas alfa. Nitrógeno 14 con partículas alfa. Y obtuvo oxígeno 17, hidrógeno 1. Pionero. Bueno, hablemos de las leyes de conservación. Los principios clásicos de la física de conservación de la carga eléctrica, o sea, la carga antes y después de una reacción nuclear no cambia, la cantidad de movimiento lineal tampoco, la cantidad de movimiento angular y la energía también son válidos todos en las reacciones nucleares. Una ley más de conservación que no estaba en la física clásica es la conservación de la cantidad total de nucleones. Lo vimos un poco antes cuando estuvimos viendo los tipos de emisiones. Los números de protones y neutrones no necesitan conservarse por separado. O sea, puede desaparecer un protón, pero va a aparecer un neutrón en cambio. O sea, lo que se conservan son los nucleones en conjunto. En virtud de la conservación del número nucleónico, la suma de los números másicos iniciales y finales debe ser igual. Eso ya lo vimos. En general, no son colisiones elásticas y en consecuencia la masa total inicial no es igual a la masa total final. Dada una reacción genérica donde A y B producen C y D, hay una energía Q, que es la energía de la reacción, que viene dada por la diferencia de masas que hay entre los reactivos y los productos. La variación de masa sería sumar las masas de los productos menos las masas de los reactivos. Ese delta M multiplicado por C cuadrado daría la energía que involucra esa reacción nuclear. Si se desea expresar en megaelectronvolt, simplemente se hace la variación de masa en unidades de masa atómica y se multiplica por el factor 931, que es los megaelectronvolt que corresponden a una UMA. Ejemplo, la reacción de Rutherford. Nitrógeno 14 con partículas alfa da oxígeno 17 con hidrógeno 1. Protones. Entonces el delta M, usando tablas, es la masa de oxígeno 17, producto, más la masa de hidrógeno menos la masa del carbono 14 y el helio, que es la partícula alfa. Entonces acá están los valores en UMAS. 16, el oxígeno 17, el núcleo, medido experimentalmente, es 16,99913. El del hidrógeno es 100,183. La masa no son las partículas por separada, son las masas de los átomos. El carbono 14, el nitrógeno 14 y el helio. Se hace la cuenta y esto da 0,00129 UMAS. Lo multiplico por el factor 931 megaelectronvolt cada UMA, se van las sumas, y esto me da que la energía involucrada es de 1,2 megaelectronvolt. La variación de masa fue positiva, porque hicimos producto menos reactivo y dio positivo, quiere decir que son más pesados, tienen más masa los productos acá de esta reacción, los productos que los reactivos. Si la masa aumentó, entonces, ¿qué pasó con la energía? Tuvo que absorber energía. Cuando la masa disminuye, libera energía. Bueno, por último, hacemos un pequeño resumen de lo que es la fisión y la fusión nuclear, que es muy importante tener una idea de qué se trata. La fisión nuclear es la división de un núcleo. En 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann en Alemania bombardearon núcleos de uranio con neutrones, provocando inestabilidad del núcleo y consecuente desintegración en fragmentos de masa comparable. A esto se le llamó fisión inducida. Está inducida porque fue bombardeado el núcleo. Lise Meitner y Otto Frisch interpretaron estos resultados en forma correcta como la demostración de que los núcleos de uranio se estaban dividiendo en dos fragmentos llamados fragmentos de fisión. Algunos núcleos también experimentan fisión espontánea, sin ser bombardeados. Son núcleos inestables. Bueno, acá están las reacciones que ocurren. El uranio 235 que aparece
mezclado con el uranio 238 es el reactivo principal que produce las reacciones nucleares, tanto en las bombas como en los reactores nucleares. Cuanto más uranio 235, más intenso es. Se puede utilizar uranio no enriquecido con el poco uranio 235 que trae, porque el uranio en su mayor parte es uranio 238, o se puede enriquecer para que sea rendimiento más alto, que es lo que se hace en las bombas donde el uranio se usa muy enriquecido o hasta se usa plutonio. El uranio 235 con un neutrón, ¿sí?, sigue siendo uranio, pasa a ser uranio 236. Aumenta uno el índice de masa, pero es un uranio inestable que se descompone en dos fragmentos. Acá es lo mismo, puede transformarse en bario y criptón o en xenón y estroncio. ¿Sí? El bario 144 de masa, 56 número atómico, y el criptón 89. Más 3 neutrones, o si forma xenón 140, masa muy parecida, y estroncio 94 acá, y acá produce 2 neutrones, en promedio entre 2 y 3 neutrones. Puede hacerse la reacción en cadena que proceda lentamente, frenando la cantidad de neutrones, porque esto no se puede detener cuando arranca. Si no se controla, eso es una bomba atómica. Si se lo controla, es un reactor nuclear. ¿Cómo se controla? Hay que controlar las municiones. Las municiones son los neutrones, porque un neutrón provoca acá entre 3 y 2 neutrones. O sea que esos neutrones pasan a bombardear nuevos núcleos. Y esto se multiplica rápidamente. Entonces hay que tener un control de los neutrones, que son las partículas que bombardean. Eso en los reactores nucleares se utilizan barras de cadmio, que el cadmio tiene la propiedad de absorber neutrones y entonces frena la reacción. En las reacciones controladas de los reactores nucleares, la reacción produce calor, el calor produce vapor, el vapor, ¿sí?, ustedes saben que produce una máquina de vapor, produce movimiento, el movimiento de un campo magnético produce en una espira corriente eléctrica. Digamos que en 10 segundos les estoy diciendo cómo es el mecanismo de producción de energía eléctrica. En definitiva, el reactor nuclear lo que produce es una reacción controlada y el calor produce vapor de agua, acciona una bomba, ¿sí?, el movimiento produce el movimiento de una espira, ¿sí?, con un núcleo de un imán, y eso produce un campo magnético variable, produce una corriente eléctrica. La liberación de energía en una reacción nuclear es enorme, es mucho mayor que cualquier reacción química. Por ejemplo, cuando el uranio se quema para formar óxido de uranio, la reacción química, el calor de combustión aproximado es 4.500 Joule por gramo. Expresado en energía solamente por átomo, son 11 electronvolt por átomo. En contraste, la fisión de un núcleo solo libera 200 megaelectronvolt, o sea, 200 millones de electronvolt contra 11. Es unos 20 millones más veces energía lo que libera un solo núcleo de uranio si se produce la reacción nuclear que si se produce la simple combustión. Bueno, acá hay un esquema, una representación, donde un neutrón pega en el núcleo de uranio y da dos fragmentos. Le pusimos dos colores distintos, podría ser bario criptón o xenón estroncio, acá no importa, y salen 3 neutrones. Si pusimos 3 neutrones sería bario criptón. Esos neutrones pueden impactar en nuevos núcleos y producir nuevos neutrones y fragmentos. Entonces rápidamente vemos que la cantidad de neutrones aumenta y van esos neutrones chocando muchos nuevos núcleos y esto libera muchísima energía rápidamente. Acá están los símbolos que usamos para cada uno, la representación. Este tipo de reacciones nucleares de fisión ocurre con núcleos pesados, que se vuelven inestables y estallan, se fragmentan, buscando átomos más livianos que son más parecidos al hierro, que es el átomo más, o el nucleido más estable que existe en el universo. La fusión nuclear, se unen, los núcleos se funden, ¿sí?, núcleos pequeños para formar un núcleo mayor. Las reacciones de fusión liberan energía por la misma razón que las reacciones de fisión. La energía de enlace por nucleón después de la reacción es mayor que antes. Predominan entre los nucleones livianos. Entonces, lo que ocurre en el Sol, ¿sí?, hidrógeno 1, un protón solamente, con otro hidrógeno 1 se une y produce deuterio, que es hidrógeno 2. Pero lo que pasa es que acá son 2 protones y acá tenemos un protón y un neutrón. El índice de masa es 2, quiere decir que, pues si no serían 2, acá sería 2, y no, sigue siendo 1, sigue siendo hidrógeno, pero tiene índice de masa 2 porque tiene un protón y un neutrón. Quiere decir que hubo un protón que se transformó en un neutrón. Por lo tanto, emite un positrón y emite un neutrino. Después, este hidrógeno pesado, que es el deuterio, hidrógeno 2,
reacciona con otro protón y produce helio 3. ¿Sí? 1 más 1 es 2, tenemos helio, y 2 más 1 da 3. Y emite radiación gamma, que es la radiación que emite el Sol. Y dos helios 3 se unen para formar un helio 4, hidrógeno. Tenemos 2, 3, 4 de Z, y acá tenemos 4, y 3 y 3, 6, 4, 5, 6. Se conserva todo, tanto A como Z. Como reaccionan dos de estos, si queremos hacer bien, la reacción sería así. Serían 2 de la primera reacción, o sea, todo por 2 acá. Serían, todo por 2 serían 2 por 2 serían 4 hidrógenos o protones. Terminan dando acá el doble, 2 deuterios, 2 betas positivos, 2 positrones y 2 neutrinos. Acá todo esto por 2 tenemos también, acá tenemos 2 de deuterio con 2 protones, produce 2 de helio y 2 gamma. Acá están los 2 de helio, que después en la última, helio más helio son 2 de helio, 3 produce helio 4 más 2 protones. 2 protones con 2 protones se cancelan, 2 helios 3 con 2 helios 3 se cancelan, y estos 2 deuterios con 2 deuterios se cancelan. En definitiva, si sumamos todo esto simplificado, tenemos que 4 protones dan un helio 4, y dan partículas, 2 positrones, ¿sí? Radiación gamma y neutrinos. Bueno, entonces tenemos que la masa decrece desde 4 veces la masa del protón, que arrancamos de 4 protones, es 4 veces el protón en U más es 1,00128, es 4,02912 U más, y pasa a ser helio. Estos son, para la radiación gamma no le consideramos masa, los neutrinos es totalmente desestimable y los positrones también. Entonces la masa del núcleo de helio, eso está tabulado, es 4,00260 U más. La variación de masa, estamos viendo que es más grande, las masas por separado que la masa unida, ¿sí? Hay una disminución de masa si hacemos producto menos reactivo de 0,02652 U más. Si eso lo multiplico por la equivalencia, que es 931 megaelectronvol por UMA, se va a la UMA y me queda menos 24,69 megaelectronvol. O sea, está liberando una energía tremenda, la reacción nuclear, simplemente cuando se unen 4 protones para formar el helio. Es lo que pasa en el Sol.